pero básicamente los 2 capítulos pasados eran explicaciones angelicales que está de la caída de Babilonia, primero cómo Babilonia era enaltecido, y hablamos de Babilonia como 3 cosas, acuérdate, o varias cosas, ya ni siquiera me acuerdo si son 3, creo que son más de 3. Número 1, la Babilonia literal de fin de los tiempos, que se va a levantar, una entidad política, religiosa, sustentando al anticristo, va a ser la religión del anticristo, pero el gobierno del anticristo, en fin de los tiempos literalmente. Está el espíritu del mundo que representa Babilonia, que también lo representó en su tiempo Egipto, que también lo representó en su tiempo Grecia, pero Babilonia fue, digamos, de todas las similares o de todas las figuras que se toman en la Biblia, ha sido la que es más repetitiva, así como cuando quieres hablar de rebeldía y de hechicería, hablas de Jezabel, aunque hay otros rebeldes y hay otros hechiceros. De la misma manera, Babilonia, el espíritu del mundo, el sistema, lo que enaltece, lo que busca. Ahorita me preguntaba Nancy antes de que empezáramos, me decía, ¿cuál es el espíritu de Grecia? Y le digo, es el humanismo, y muy parecido a Babilonia, o sea, van muy de la mano todos estos sistemas. En algunos hay ciertos despuntes de algunas cosas que proliferan más. Babilonia básicamente se refiere a un sistema enaltecido, ajeno a Dios, contrario a Dios, que no toma en cuenta a Dios y enaltece lo inmoral y lo idolátrico, y coloca como fuente de adoración al hombre mismo. Yo soy el que me adoro y uso de otros servicios. Escuché un término que nunca había escuchado que me llamó la atención. Dijo un pastor, hay muchos en la iglesia que no son discípulos, son usuarios de Dios. Dije, wow, como si fuera un Windows, ¿no? Que tu número de usuario, y accedes y tienes beneficios y todo, pero no tienes la relación de discípulo. Y está Babilonia, la Babilonia que se llevó cautivo a los jóvenes, que en su tiempo representa también este afán del mundo por cambiarnos nuestra cultura, cambiarnos nuestra forma de pensar, cambiarnos nuestros nombres, cambiarnos todo alrededor. Y siempre menciono, el origen de Babilonia está en Babel. Esa es la mención más antigua, vamos a decirlo, o más de principios de la Biblia. Sin embargo, Babilonia cae, vemos que va a ser destruida, llega el punto donde la maldad llegó a su tope, llegó a su límite. Ya estamos en ese punto, ahorita en la altura del libro de Apocalipsis, y cae brevemente, o más que brevemente, cae rápidamente, intempestivamente, aquella que estuvo por mucho tiempo, por todo este tiempo, siendo permitido que operara, siendo permitido que se manifestara, que pareciera que nunca iba a tener fin. En una hora, en un instante, en un momento, Dios toma el control y la destruye, y hay lamentación por ella, de los que estaban involucrados con ella, pero la iglesia clama por justicia, y la iglesia es bienaventurada cuando Babilonia cae, y ahí se sitúa esta porción que vamos a estar leyendo hoy, que ya es una sección, vuelve a ser una sección cronológica, vamos a decir que es lo que sigue ya de cuando Jesús ha venido a la tierra y está tomando el control de ella. Y dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Hay un contraste muy grande. En el capítulo pasado, ¿qué dicen las naciones? Hay una lamentación por Babilonia. El mundo, las naciones, la tierra está lamentándose porque el sistema del gobierno se está cayendo, aquello que han abrazado se está derrumbando. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando fue la crisis, ¿verdad?, financiera en Wall Street, que gente que perdió sus acciones, perdió su fortuna en un segundo.
O sea, imagínate tener miles de millones de dólares y en un momento todas las acciones se desplomaron y se vinieron abajo por burbujas y cosas que yo no entiendo de economía, pero lo que sé es que en un momento se vino todo abajo y cómo gente se aventaba de las ventanas, se suicidaba, gente se aventaba en los vagones del metro. ¿Por qué? Porque toda su vida, toda su esperanza estaba en qué, en lo económico, y en un abrir y cerrar de ojos de tener todo, pasaron a tenerlo nada. Y eso nos puede pasar en nuestra vida cristiana también cuando nosotros no estamos enfocados en Cristo. Les decía la semana pasada o antepasada que Dios es experto en derribar ídolos. Entonces los ídolos que tengamos, Dios los va a ir derribando. Y aquí es la otra parte. El cielo empieza a cantar y la expresión es aleluya, salvación, ¿verdad? Honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Número uno, me encanta ver esta expresión, salvación. Ahora, la palabra salvación tiene un contexto muy marcado en este momento. ¿Por qué? Porque finalmente este es el punto de la historia de la iglesia, de la humanidad, como la queramos llamar, donde ya se está manifestando verdaderamente la salvación tangiblemente, de manera práctica. Es decir, tú y yo hoy estamos aquí, le hemos dado nuestra vida a Cristo y decimos que somos salvos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Todos son salvos aquí? Amén. Somos salvos por gracia, somos salvos gratuitamente por la fe en Cristo. Sin embargo, la palabra usa mucho el término la salvación que está por manifestarse. Son frases que usa Pablo, que usa Pedro, que tiene que ver con este hecho. Yo ya soy salvo, no es que me voy a salvar hasta que Él venga, ya soy salvo, pero esa salvación va a tomar el efecto, ahora sí, práctico, en ese momento. ¿Por qué? Porque es cuando los juicios de Dios están cayendo. La ira de Dios, ¿verdad? Yo siempre, es un versículo de mis versículos favoritos. Romanos capítulo 1, cuando dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad. O sea, va a caer la ira de Dios y es la salvación, es el Cordero de la Pascua. Igual que en Egipto cuando pasó el Señor, y fue el Señor, no fue el diablo, fue el Señor quien trajo juicio sobre los primogénitos de ese entonces, y únicamente eran salvados aquellos que estuvieran bajo la marca del Cordero, siendo una sombra y figura de la sangre derramada de Cristo, donde lo que nos salva a nosotros no son nuestras buenas obras, no es nuestro servicio a Dios, no es nuestra vida como creyentes, es la obra de Jesús. Tú y yo, nuestras obras, siempre que podamos, hay que recordar esto, son insuficientes. La única justicia que podamos aplicar a favor de nuestra vida es la justicia de Cristo. Amén. En Él somos justificados, en Él somos nosotros salvos. Y yo siempre digo esto, ¿verdad? Y ojalá, cuando ahorita que te lo diga, te lo he dicho muchas veces, lo recuerdes y de vez en vez medites en ello, pero recuerda que antes de cualquier otra cosa, Cristo te salvó de las mismas manos de Dios. Antes que de Satanás, antes que del infierno, antes que del pecado, era la ira de Dios la que iba a venir sobre nosotros por consecuencia de nuestro pecado, de manera que Cristo nos salva de Dios mismo. Por eso dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios justo, de un Dios que es fuego consumidor. Es horrendo cuando no estás en Cristo. Cuando estás en Cristo es lo más glorioso que puede pasar, ¿verdad? Pero tenemos que recordar ese punto. Entonces, por eso dice salvación son de nuestro Dios. En este punto las naciones que no conocen al Señor van a tener un juicio, y aquellos que le hemos dado nuestra vida a Cristo vamos a ver de una manera práctica la salvación. Ahora también tiene que ver en salvación con el momento de la historia de la iglesia que están viviendo, donde están afligidos, donde están siendo vituperados, donde están siendo perseguidos, y Jesús físicamente
físicamente entre las nubes, aparece, ¿verdad?, para venir y poner orden y dar salvación, ayudar a su amada, ayudar a su iglesia, ayudarnos a nosotros. Gloria a Dios por eso. Honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Amén. Esta es una bofetada a la humanidad, porque la humanidad dice: Dios no es justo. Dios no es justo. Y no solo lo dice la humanidad, lo puede decir muchas veces los mismos creyentes: Dios no es justo. Pero la verdad es que Dios es justo. Nosotros tenemos que acordarnos de algo que a veces se nos olvida, pero nosotros estamos corrompidos. Aun cuando hemos sido restaurados en nuestra nueva naturaleza, tenemos todavía carne en nosotros y tenemos que pasar ese momento donde vamos a conocer como fuimos conocidos, y donde todo nuestro conocimiento va a regresar al conocimiento original que era guardado en Dios. En el Edén, ¿cuál fue el problema? El problema fue que comieron del árbol de ¿cuál? ¿Cuál árbol comieron? Conocimiento del bien y del mal. El ser humano no está capacitado en su creación y en su esencia para conocer el bien y el mal. No lo podemos manejar. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad que Dios tiene. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, no conocemos el todo de las cosas, por lo tanto nuestro juicio sobre lo bueno y lo malo va a estar equivocado. El plan original era que nosotros fuéramos con Dios y Dios nos dijera: esto es bueno y esto es malo, y le creyéramos, y ya. Nuestro conocimiento iba a estar guardado en Él. Nosotros, por eso era el plan original que se va a restaurar, es esta relación de unidad, de una unidad íntima parecida al del hombre y la mujer. Entonces el plan de Dios era que el hombre, la mujer, la creación estuvieran unidos a Dios y en Dios conocieran el bien, el mal y todas las cosas. Sin embargo, sus ojos fueron abiertos y luego empezó la decadencia. Se vieron desnudos. ¿Quién les dijo que estar desnudos era bueno o era malo? Su propia conciencia, ahora contaminada y corrompida. La verdad es que no era malo. Así habían andado. No hay ningún problema. Pero ya empiezan a ver las cosas diferentes, ¿verdad? Y entra el conocimiento del bien y el mal. Y vuelvo a lo mismo. Entra lo que dice, me gusta mucho cómo lo dice Enrique Bremer, dice: el pecado de la sospecha, porque empezamos a sospechar cosas, empezamos a pensar cosas que no son ciertas. A mí se me hace que me va a ir mal. Sí, yo he platicado con gente, ¿verdad? Y la he tenido muy cerca a veces en la familia. Dios los ha ido cambiando, pero me acuerdo que había una actitud muy pésima en muchos de mi familia al principio. Decía: es que yo siento que en algún punto de la vida me va a llegar un cáncer y me voy a enfermar y me voy a morir. Y yo no digo que no pueda pasar, es una posibilidad, ¿sí o no? Pero también les puede caer un avión. Digo, es una posibilidad. Te puede atropellar un micro. Y yo no salgo a la calle diciendo: a ver si no me atropella ahorita un micro. O sea, yo salgo esperando algo bueno, yo salgo esperando con fe, con alegría. No estoy buscando, el día, ¿qué tal si se me viene todo encima? He tratado consejería matrimonial, ¿verdad? Donde la mujer me dice: es que yo siento que en cualquier momento que mi marido salga a la calle me va a ser infiel. ¿Ya lo cachaste alguna vez? No. Pero yo creo. ¿Pero qué te lo hace pensar? ¿Le has visto mensajes? ¿Lo has visto que se arregle más? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Te dejó de poner atención? ¿Está platicando? No. Y muchas veces le digo: ¿y si lo has visto? ¿Si has visto al vato que escogiste? Porque no creo que otra más se aviente el tiro, ¿verdad? Tú te echaste allí, ¿verdad? Pero piensa: es que en cualquier momento me va a pasar. O mamás: es que yo creo que a mis hijos les va a pasar algo. O sea, un miedo, un don de sospecha que viene como consecuencia de la caída. Por eso
los juicios de Dios, cuando tú y yo pensamos que no son justos, el problema somos tú y yo. Los juicios de Dios son justos. Y aquí va a haber alguien en internet que si oye este mensaje va a poner un mensaje: ¿a poco es justo que Él agarre a toda una nación y la destruya, hombres, mujeres y niños y animales? Si Él lo hizo, sí es justo. Y párale no me pides que te lo explique, porque no te lo puedo explicar. Pero si fue Dios el que lo ejecutó, es justo. Y pum. No sé si tenemos la capacidad de poder decir eso, porque a veces ahí es donde nos empezamos se nos traba el software, ¿verdad? Empezamos así como que a cascabelear. Es que no alcanzo a discernirlo. No lo intentes. Muchas cosas, mi amado, Dios te va a dar gracia para discernirlas, entenderlas, te va a dar comprobación a través de ciencia, de cosas para respaldar. Y hay otras que es fe ciega. Bienaventurado el que no vio y creyó. Si Dios quiere enjuiciar esa maldad de esa forma en ese momento, Él es el dueño de la cancha, Él es el dueño del balón, Él hace y deshace, son sus reglas, es Dios. ¿Quién le puede decir algo? ¿Quién le puede pedir cuentas? ¿Quién le puede decir yo te di a ti primero? ¿Verdad? Todo esto que te estoy diciendo son versículos de Job, de Pablo, etcétera. Insondables son sus obras, más profundas, no las puedo entender. Pero también sé que hay un Dios benevolente y que muchas veces alarga el juicio y que no necesariamente fue un juicio, pero pudieran ser las dos. Mi problema es, no mi problema, mi punto es que como creyentes tenemos que tener paz con ambas versiones. O sea, yo puedo tener paz de decir, Dios en su soberanía lo permitió, no lo mandó, no es un juicio, pero lo permitió y de algo va a salir glorioso ahí en medio. O la otra cara de la moneda que nos cuesta muchas veces decir, ok, sí fue un juicio de Dios y sí barrió la maldad como la barrió en Sodoma, como la barrió en Gomorra, como lo va a hacer, lo hizo en el diluvio, como lo va a hacer en fin de los tiempos. ¿Sí? Y aún así poder decir, aleluya, tus juicios son justos y verdaderos. O sea, no hay mentira en ellos, no hay un doblez, no hay algo falso, no hay algo oculto. Todo está a la luz y todo es para glorificarse Él mismo y todo es para bendición de los suyos. Y va a entrar el argumento, me estoy yendo a muchos argumentos del mundo porque esos son los argumentos, ¿verdad? O sea, tú me dices que Dios, que es un ser de amor y de gracia, castiga a aquellos que no están con Él, nada más porque no están con Él. Pues sí. Sí, mi amado, porque oportunidad de estar con Él tienen. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque es que tú me estás diciendo que Dios, que es amor y gracia, nada más porque yo no lo escogí a Él ya me va a mandar al infierno. Ahora sí que como dicen los maestros de secundaria, no, yo no te reprobé, te reprobaste. ¿Sí? ¿Nunca tuvieron ese maestro? Yo fui ese maestro, porque di clases un tiempo, ¿verdad? Y yo llegaba diciéndoles, todos tienen 10. Ahorita, todos tienen 10. Sí, el primer día de hermenéutica, todos tenían 10. Ya conforme fue avanzando, le vas quitando, le vas moviendo, ¿verdad? Y la realidad es esa, ¿verdad? Dice la gente, es que ¿a poco nada más porque yo no estoy escogiéndolo, Él me va a mandar a, en inglés se oye muy fuerte, a eternal damnation, o sea, a perdición eterna? Pues la respuesta es sí, mi amado, porque ese es el fin que Él escogió en su soberanía, voy a usar una palabra que no existe, pero que podría expresar, en su diosidez, o sea, en su capacidad de ser Dios. Él escogió que el fin de los injustos fuera el lago de fuego, fuera el infierno, como castigo para Satanás, demonios y todos los injustos. No toda la gente mala, todos los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no han sido justificados.
Porque hay gente mala que Dios la justifica y la vuelve justo. Y ahí entra el otro argumento. Entonces tú me estás diciendo que el mocha orejas, después de haber hecho y deshecho y torturado y mochado orejas y matado, si se arrepiente antes de morir, se va a ir al cielo, y que yo, que le doy dinero a la Cruz Roja, a los Ángeles Verdes, a los azules no, porque eso es un grupo, pero a los Ángeles Verdes sí, a la Cruz Roja, y reparto cobertores, y soy rotario, y hago todo esto bien, pero nada más no le doy mi vida a Cristo, ¿me voy a ir al infierno? Sí, sí te estoy diciendo eso, porque esas son las reglas del juego que estableció Dios. Amén. Estamos muy calladitos. Tú estás en el lado correcto, pero el problema es que a veces hasta nosotros mismos, nuestra humanidad de repente nos juega una mala pasada y nos hace pensar, ay Dios, ¿no estará siendo muy gacho con ellos? Y no, sus juicios son justos y verdaderos. Dios le va a dar a cada quien lo que le tiene que dar. No hay injusticia, no hay soborno, no se van a poder esconder, ¿no? ¿Sí? También está este corazón, ¿verdad? Que lo he dicho muchas veces, el que tuvo David. Es que porque el injusto prospera, porque a él le va bien, yo le echo ganas y me va mal. Tranquilo, porque si tú estás en Cristo, aunque ahorita estés padeciendo y aparentemente no tengas lo que tú quisieras tener, tu fin es glorioso. No le vas a pedir nada a nadie, vas a estar en la gloria eterna. Y aquel que aparentemente tiene todo lo que quisiera tener, pero todo lo ha conseguido triunfando ahí a escondidas, a cuestas, con otras cosas, con tranzas, también se le va a pasar factura. Todos vamos, porque es juicio justo. Pues has juzgado, dice, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Dios es vengativo? Sí. Amén. Pero es una venganza justa. No es la venganza de nosotros en nuestro calor, en nuestras emociones. Ahí es lo que se le llama, el concepto teológico es venganza punitiva, es un castigo. ¿Sí? Es una venganza punitiva. Él se va a vengar de sus adversarios y se va a vengar de aquellos que interfirieron en contra de la iglesia y los que martirizaron a los justos y no se arrepintieron. Hay quien martirizó a los justos, se arrepintió y pasó a ser mártir, como Pablo. ¿Sí? Él estuvo en los dos lados. Pero hay gente, yo siempre lo he dicho, imagínate la cara de Poncio Pilatos el día del juicio. Imagínate su rostro de ver a aquel hombre que lo está enjuiciando, que es el mismo que tuvo él y lo pudo liberar y no lo hizo porque se le juntaron los amigos. O por 5 razones, como la quieres llamar, ¿verdad? Por miedoso, por falta de carácter, porque él pudo haber dicho, este hombre es justo, libérenlo, y de una u otra manera hubiera procedido lo que tenía que proceder, pero sus manos hubieran estado limpias de sangre inocente. Amén. Imagínate el siervo que se burló, el centurión que se burló de él. Imagínate el que lo traspasó, los que lo abofeteaban, o sea, de repente ver, o sea, a mí es pánico, es un terror. Me preguntaba, no me acuerdo quién de ustedes, en alguna ocasión, que cantábamos la canción de ¿Quién como Él? No sé si se acuerdan de esa canción. Dice, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Dice, terrible hermosura. Me decía alguien, ¿cómo que terrible hermosura? ¿Fuiste tú? Okay, alguien se me acercó. ¿Cómo que terrible hermosura? O sea, no entiendo. Y ese concepto es un concepto donde tenemos que entender que Dios es terrible, o sea, no es, ay Diosito, chido, cuero Él. Es fuego consumidor, es terriblemente hermoso. Es tan hermoso que te da terror, que te frena. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? A mí me asombran esos jóvenes o testimonios por ahí, que dudo muchas veces de ellos.
Pero típico, no, fui al infierno y le di 3 vueltas y Dios me permitió dar una predicación. Eso, yo viera tantito del infierno, me vuelvo loco, quedó mal. Pablo dice, es más, Pablo dice, ni siquiera dice yo fui al cielo, aunque lo está diciendo de manera poética. Dice, conozco un hombre, el primo de un amigo, ¿verdad?, que fue al cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Puede haber sido visión, puede haber sido físico. Y era el apóstol Pablo el que estaba hablando. Pudo haber dicho tranquilamente, a mí Cristo me llevó físicamente, pero hasta él mismo está diciendo, mira, ni siquiera sé bien cómo fue. Así que les voy a decir que conozco un hombre. Y vio cosas inefables. Ya desde ahí me la pone difícil. Es la única vez que uso esa palabra. Nunca llego, mamá, qué inefable está tu comida. ¿Me explico? No. O sea, la única vez que uso inefable es para hablar de ese versículo que dice que vio cosas inefables. ¿Tú usas esa palabra para algo? Casi no, ¿verdad? ¿Y qué significa inefable? Inefable es algo tan complicado de describir con palabras que no puedes. Que viste algo que fue demasiado para ti, te sobrepasa, y no lo puedes explicar con palabras. No encuentras manera de que alguien te pueda entender. ¿Sí? Cuando Isaías vio a Dios, dijo, ya me morí. Cuando Jacob vio la escalera al cielo, dijo, terrible cosa es esto. ¿Sí? Y cuando lo ven otros cuates, no, sí, lo vi, platiqué y nos sentamos a tomar un café y cenando con Jesús, y entonces yo hice y deshice. Yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque es terrible. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, el humo de Babilonia, lo que quedó ahí como ya destruido. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Salió del trono una gran voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué sigue? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Mi amado, esto está ocurriendo en ese momento. Dios está tomando el control. Pero déjame decirte una cosa, aunque ahorita todavía no esté ocurriendo esto, tú y yo sabemos que en lo eterno ya ocurrió. ¿Sí me estás entendiendo esa parte? Te la voy a volver a decir. Porque es donde tenemos que empezar a traer este mensaje a nuestro tiempo presente y que desde hoy me empiece a afectar. Que desde hoy me empiece a cambiar cómo pienso, a cambiar cómo me siento, a cambiar cómo opero, a cambiar cómo mis valores, mis dinámicas. ¿Sí? Gocémonos y alegrémonos. ¿Pero por qué dice? Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él ahorita, escucha bien esto otra vez, aunque en nuestro tiempo de humanidad cronológica todavía no está tomando el reino en ese momento, sabemos que es un hecho en lo eterno que ya lo tomó, porque aquí está. Aquí lo están diciendo en tiempo presente, en aquel momento que Juan lo recibió. Por eso es el gran yo soy, está en tiempo continuo presente. Y Él nos va a trasladar a esa dimensión. Así que, por eso dice Pablo en Efesios, que con Él estamos juntamente sentados en lugares celestiales. O sea, aquí andamos caminando, pero a la vez ya estamos en esos lugares celestiales. Es la doble, se me fue el nombre que se le da teológicamente a ese término, posición. Es la doble posición de nosotros, que es como una paradoja. ¿Sí sabes lo que es una paradoja? Algo que aparentemente se contradice, pero que se embona. Entonces, en esta paradoja de la posición que tenemos, por un lado estamos aquí,
en la tierra, todavía no estamos en lo eterno, estamos viviendo nosotros nuestro día a día, donde pues se te poncha una llanta. Yo traigo ahorita mis llantas, les he contado el chiste que yo no les echo aire, yo las peino, ya traen los alambres de fuera casi, ¿verdad? Entonces ya no les echo aire, ya les hago hair salon ahí, donde te puede pasar una tragedia, donde algo te puede pasar. Pero a la vez tú estás sentado en un lugar celestial con Cristo en la eternidad, en las bodas del Cordero. Ya venciste, ya triunfaste, ya permaneciste por la gracia de Dios, ya has vencido. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Amén. O sea, sí, amén. Exactamente. Eso es a lo que quiero llegar. No me la termino de creer. Estoy aquí me están pasando tragedias. Pero la clave, como dijo Alicia, no me creo lo otro. Entonces vivo condicionado por aquí. Cuando me empiezo a creer como debe de ser lo otro, no es que me van a dejar de pasar las cosas, me van a seguir pasando, pero las ves de otra manera. Y es lo que veían los apóstoles, por eso dice que no nada más los apóstoles, o sea, los héroes de la fe, los hombres, los padres de la iglesia, los hombres que pertenecen a la nube de testigos, ¿verdad? Por eso dice que esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor no es Dios. O sea, no estaban esperando algo de aquí, estaban esperando algo de allá, que les cambiaba la forma de pensar aquí. Entonces, de la misma manera, si yo digo, nuestro Dios todopoderoso reina, y en aquel entonces nos vamos a gozar y alegrar, y va a ser físicamente un tiempo de alegría. O sea, literalmente la iglesia va a estar vitoreando, va a estar, wow, qué padre, nuestro Dios reina. O sea, porque no creas que vamos a estar, oh, nuestro Dios reina, y una taza de té. No, o sea, va a haber una emoción, va a haber ¿sí me entiendes? O sea, no sé, ¿verdad? Es que quisiera transmitirte tantas emociones. Por decirte algo, a mí me emocionan muchas cosas X terrenales, ¿verdad? Y provocan en mí, no sé, un partido de fútbol provoca emociones, una buena noticia, que a mis hermanos les pase algo chido, o sea, me hace decir, ¡ay, gloria a Dios, qué padre! Y una sonrisa en el rostro. No me imagino que realmente ya Dios esté tomando su reino y nosotros la iglesia estemos como que, chido, no, o sea, va a ser, wow, un júbilo, un verdadero júbilo, pero ese júbilo lo puedes vivir desde hoy. Por eso dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso Pablo les dice, gócense, regocíjense. Otra vez les digo, regocijaos. Y el vato está en la cárcel, porque Él reina. Entonces, si Él reina, y me voy a quedar gran parte, más que nada aquí después, porque ya vamos a entrar a las bodas del Cordero, y eso lo veremos en la que sigue. Pero si Él es el que reina, ¿de qué te preocupas? Si Él es el que está reinando sobre tu vida, y tú estás con Él, tú estás de su lado, tú le amas. Pregunta, ¿tú le amas? ¿Tú andas caminando bien con Él? Amén. Si no, pues componte, ¿verdad? Pero si tú le amas, si tú estás buscándole, si tu corazón está con Él, si amas su palabra y Él está reinando, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no vivimos en un gozo más gozoso? ¿Por qué nos afligimos tanto? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué nos amargamos tanto? ¿Por qué nos agüitamos tanto? Mira, si algo le agradezco a mi expastor Ersel Lewis, es primera de Ersel, dice él, primera de Ersel 22, no agüites por nada, ¿verdad? Su frase clásica, no agüites por nada. Y yo te puedo decir, si Dios está reinando, y hay tantos versículos que pudiéramos agarrar y aventar para arriba para hablar de ellos. O sea, cuando Jesús les dice, o sea, ¿para qué se agüitan si los pájaros comen? Si los pájaros comen, ¿a poco Dios no les va a dar de comer a ustedes? Si las flores se visten hermosas, ¿a poco ustedes no les va a dar vestir? O sea, ¿a poco no? Y dice, no, sí, yo sé que sí, pero sales igual de agüitado. No, yo sé que sí, pero sigues igual de
de que no te está pegando, no te está afectando. Eso es lo que quiero decir con afectar, o sea, que produzca un efecto. Entonces, si Él gobierna, si Él reina, sí, en aquel entonces, cuando venga el Señor, va a ser físicamente manifestado y vamos a estar en ese previo al banquete y vamos a estar celebrando y vamos a estar viendo cómo destruyó a la gran ramera. Pero aunque ahorita no lo hemos hecho, ya ocurrió en la eternidad y ya podemos gozarnos de eso porque ya se ejecutó en los tiempos de Dios y solo nos toca a nosotros completar ese proceso. No se le va a caer de la noche, no es como un flan cake que se apachurra, que ves que se esponjó bien padre y justo cuando va a salir del horno se aguadó. No, a Dios no le va a pasar eso. Su plan es perfecto, su plan es poderoso y es Él, no somos nosotros, es Él el que lo sostiene. El plan de Dios va a manifestarse, a darse a pesar de nuestras fallas, por encima de nuestras fallas, porque es Él el que lo está haciendo, no nosotros. Gocémonos y alegremos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Su esposa se ha preparado. Ese se ha preparado es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia que está llegando a este punto, ahora sí de la historia, ahora sí en el punto histórico de nosotros, es una iglesia que ha sido purificada a base de persecución, a base de oprobio, a base de separar el trigo y la cizaña, de ver quiénes son los de veras y quiénes no. O sea, esta iglesia que está aquí, a la que le dice su esposa se ha preparado, realmente se ha preparado. Realmente se ha preparado porque ha pasado por un proceso de preparación. Es como Esther, antes de ver a Asuero, todas las mujeres antes de ver a Asuero pasaban por un tiempo de preparación antes de encontrarse con el rey. La iglesia va a pasar por ese tiempo. Y hay muchas similitudes que podríamos hablar en cuanto a lo que simboliza cada esencia, cada aceite que se usaba en ese proceso. Cómo nosotros pasamos por un proceso de purificación, de purgarnos, ¿verdad? La mirra es una purga que saca lo peor de nosotros, todo lo que está mal, y nos deja entrar con Él perfectamente como debemos de estar, como lo dice en Efesios, ¿verdad? Que Él mismo se preparó a sí mismo una esposa limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, esta es la iglesia para este punto donde su esposa se ha preparado. Y el domingo hablábamos de que estamos injertados en la iglesia y somos la esposa. Tú eres la esposa, no nada más como cuerpo, sino en lo individual también. Y mi pregunta es, ¿qué tanto te estás preparando hoy? ¿Qué tan preparada estás el día de hoy? Si hoy fuera el día de llamarnos a cuentas, si hoy fuera el día de estar delante del Señor, ¿qué tan preparado estás? ¿Cómo te encuentra el Señor hoy? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Con muchos asuntos que arreglar? ¿Con poquitos? ¿En la mejor época? ¿O dices, chale, hubieras venido hace una semana, estaba mejor? O le puedes decir, espérate tantito, aguántame el lunes andamos más filosos. No, lo ideal es que todos los días de nuestra vida podamos decir, Señor, si hoy fuera el día, hoy estoy al tiro. Hoy puedes venir por mí. O sea, me puedes llamar a mí a cuentas, puedo partir yo tu presencia y me he preparado. Me he preparado. ¿Qué es prepararse, mi amado? Aquí sería toda una predicación más. La palabra, amar la palabra, pasar tiempo con Él, predicar el Evangelio. Una iglesia preparada es una iglesia que está predicándole el Evangelio a los demás, es una iglesia que está cultivando aceite, es una iglesia que está con los ojos en una sola cosa, en lo importante, en lo íntimo. Es una iglesia que está diciéndole todos los días que no al mundo y a sus formas y a sus valores y a sus deseos. Esa es la iglesia que está preparada, que está lista, que dice, vámonos. ¿Sí? Obviamente no tiene nada que ver en cuanto a lo importante del tema, pero yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá de repente me hablaba
Mi papá me amenazaba, mi papá era bien amenazante en el buen sentido de las cosas. Me hablaba por teléfono, oye, voy a pasar por ti, vengo en tal parte. Todavía era buena onda, me decía, vengo aquí por grande toreo, calcúlale, si llego, pito y no estás, me voy a ir. Así que si quieres que te lleve a tal lado, tienes que estar preparado. Y había veces que yo decía, sobres, caile. Ya estaba yo así, sentadillo así en la cama, nada más esperando que llegara para salir. Ya estaba peinado, ya tenía todas mis cosas. Y entonces era donde, en la torre, ¿verdad? Me había agarrado, me quedé platicando en Facebook con alguien y se me fue el tiempo y ya ni me bañé y aquí arriba y salía corriendo, ¿verdad? Y a veces se me iba porque el viejón me lo cumplía. El vato no era de que, a ver, te voy a amenazar en balde. Llegaba, pitaba, no salía, ya de repente ya más veía el carro y yo, ya se fue. Sí, bueno, eso es estar preparado, es estar listo al momento, enteramente preparados para toda buena obra, dice la palabra. Es que yo tengo que estar enteramente preparado para lo que Dios quiera, ya sea usarme en algún sentido aquí en la tierra, que haya algo que hacer, ¿sí? Y dice, ¿a quién enviamos? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías, ¿verdad? Pero también dice en otra parte, busqué hombre que hiciera vallado y no lo hallé. No había nadie listo, no había nadie que quisiera. Entonces, que nos encuentre preparados para aquí, pero sobre todo para estar con Él. Amén.